Buenos días. La comunicación que tengo preparada el día de hoy lleva por título El pañuelo, estudio sobre una práctica identitaria de una familia terracalenteña. Fue en 1991 cuando la familia del señor Bonifacio Torres Gutiérrez y la señora Petra Sánchez Cárdenas festejaron los 15 años de su quinta hija, quien tras la advertencia de si no bailas el pañuelo no hay 15 años, decidió dejar la afrenta y accedió a bailar un género musical que para las personas y amigos de la quinceañera resultó extraño en el contexto de las colonias cercanas al centro de Los Reyes La Paz, Estado de México. En cambio, no fue así para los paisanos de la familia que viajaron desde la Tierra Caliente para estar en la fiesta. Y así es como ocurrió, pues Rosalba bailó el gusto del pañuelo, enseñado por mi madre, una maestra de danza folclórica, quien unos años antes había sido convocada por la prima de don Bonifacio, doña Raquel Valencia, para enseñar también el gusto del pañuelo a sus dos hijas en ocasión del festejo de sus 15 y 16 años respectivamente. Así, de acuerdo con la familia Torres, la costumbre de bailar el pañuelo en las fiestas familiares nació con el festejo de Judith y Paz Alejandre Valencia, sobrinas de don Bonifacio. Sin embargo, el sentido va más allá de la exhibición o forma dancística que podía ser interpretada lo mismo con una coreografía folclórica que con un zapateado en tabla o piso, pues en palabras de don Bonifacio, el pañuelo y Juan Colorado es la música que no falta en las fiestas de San Pedro, Michoacán, y por lo tanto tampoco puede faltar en las fiestas de su familia e hijos, aun cuando la mitad de ellos nacieron y crecieron en el oriente del Estado de México. La narración con la cual iniciamos la presente comunicación es la historia de una familia de origen terracalenteño, avecindada en el oriente del Estado de México y cuyas prácticas resguardan la identificación con un territorio y una cultura que le da identidad y especificidad a la familia Torres Sánchez, dentro del contexto urbano del municipio de Los Reyes La Paz. En este sentido, con la presente reflexión se pretende dilucidar el valor y sentido que entraman algunos rasgos culturales que don Bonifacio y su familia identifican como lo suyo, dentro de los cuales encontramos la interpretación dancística del gusto del pañuelo, entre otras características. Para contextualizar al auditorio, veremos en primera instancia los escenarios dentro de los cuales se moverá la narración. El señor Bonifacio Torres Gutiérrez y la señora Petra Sánchez Cárdenas son originarios de San Pedro, una localidad que se encuentra a 6 kilómetros de la cabecera de San Lucas, un municipio de la Tierra Caliente que limita al norte con Tiquicheo, al oeste con Huetamo y al este y sur con Ciudad Altamirano, ya en el estado de Guerrero. Salieron hacia Morelos junto con sus 3 pequeños hijos en los años 70. Don Bonifacio agarró el oficio de peluquero, mismo que pretendía desarrollar en Cuernavaca. Sin embargo, tras el intento fallido, llegó a Santa Marta Catitla, que es una colonia del municipio de Nezahualcóyotl, ubicado en el oriente del Estado de México. Allí los recibió su prima Raquel Valencia. Estando en Santa Marta, don Bonifacio se ocupó en el oficio de policía y posteriormente se mudó a la calle 14 de Los Reyes La Paz, en donde años más tarde se dedicó a la venta de oro junto con su esposa, la señora Petra, motivo por el cual cada 15 días viajaban hacia Iguala, Huetamo y demás localidades de la Tierra Caliente para surtir el negocio y visitar a la familia en San Pedro, Michoacán. Para enmarcar el análisis de los datos que se presentan en primer lugar, se cita la definición del término identidad sobre el que Gilberto Jiménez, 2007, nos dice que, abro cita, la identidad puede definirse como un proceso subjetivo y frecuentemente autorreflexivo por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos y de su entorno social
mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo. Pero debe añadirse de inmediato una precisión capital. La autoidentificación del sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida públicamente. Entonces, dicha identificación se da a partir de una doble serie de atributos distintivos, a saber, rasgos de pertenencia social a la vez que atributos particularizantes. En el caso del relatado, podemos hablar de una doble distintividad. Por una parte, la establecida respecto a los denominados hijos del pueblo u originarios de los Reyes La Paz. Y por otra parte, distintivo respecto a los otros habitantes de las colonias que fueron habitadas por familias de migrantes provenientes principalmente de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla, quienes desde un inicio marcaron su distinción y delimitación territorial mediante los subnúcleos que habitan los espacios del municipio, en donde la calle 14, sin duda, por mucho tiempo, fue territorio de michoacanos, mientras que las calles anteriores a la 14 fueron parte del espacio de las familias de poblanos. Por su parte, la mayoría de los ahora descendientes de los pobladores provenientes de Guerrero, Oaxaca y Veracruz habitaban el espacio contiguo a las canchas de la avenida Andrés Molina y Los Lavaderos, hasta llegar a la colonia El Barco, que es el límite sur del municipio. A continuación regresaremos al relato, para lo cual nuevamente nos ubicamos en la calle 14, en donde después de presenciar el vals de 15 años, el animador del conjunto dio paso al baile masivo que a petición del padre de la quinceañera inició con el gusto del pañuelo, correspondiente a la grabación de una de las versiones interpretadas por el maestro Juan Reynoso. No obstante, esta vez quedaron convidados todos los paisanos terracalienteños que a usanza de San Pedro, Michoacán, de inmediato agarraron servilletas y todo aquello que pudieran volar al aire, incluidas las balas, cuya descarga masiva aún produce una sonrisa que deja ver los dientes de oro de don Bonifacio, quien contento recuerda de la siguiente forma ese pasaje. Se estaban llegando los 15 años de mi hija Rosalba, y le digo, si me bailas el pañuelo, hay 15 años, y si no, no hay. Y se afrentaba, yo creo, y dijo que no. Le digo, pues muchas gracias, mija, ahí la dejamos. Y como a los 2 días se arrepintió y me dijo, sí, papá, siempre lo voy a bailar, se ríe don Bonifacio. Siempre voy a bailar el pañuelo, dice. Bueno, entonces va a haber 15 años. Más adelante nos comenta, en San Pedro, cuando tocan el pañuelo, sacan la pistola y a tirar balazos al viento. Esa era la tradición de antes, pues. Por aquí, cuando los 15 años de mi hija, vinieron muchos paisanos y el que traía pistola la sacó y la descargó, pues, al viento. Al viento. El que traía pañuelo, pañuelo, y el que no, sacaba el cohete. En cualquier evento que había, lo primero que se echaba era eso, el pañuelo, Juan Colorado, y para el pañuelo esa era la compañía, los plomazos al viento. Todo salió, todo mundo bailó y el que traía pistola la descargaba allí. Hubo una balacera, pero bonita, y se ríe. Cierro cita de don Bonifacio. En el testimonio anterior, observamos que más allá de la forma o el estilo coreográfico, el baile del pañuelo se presenta como un atributo deóntico, es decir, que se manifiesta en el plano del deber ser y que toma sentido en el orden o estructura que sigue el festejo colectivo o fiesta, que inicia con alusión a todo aquello que viaja, se mueve o se transmite por el viento, ya sea el pañuelo colorado o el sonido de las descargas que de manera reiterada nos dice don Bone, son balas que se tiran al viento. Esa es la costumbre. Respecto a lo anterior, también en la definición de identidad se habló de identificación o pertenencia, es decir, de acuerdo con Jiménez 2007, aquellos atributos que tienden el tejido o lazos simbólicos con respecto a los modelos culturales a los cuales se adscribe los agentes sociales, mismos que pueden ser atributos caracteriológicos, estilo de vida, red de personas, objetos entrañables y su biografía personal.
En este caso, don Bonifacio enfatizó que dentro de la conversación, diferentes rasgos de lo que en sus tiempos, como nos comenta, implicaba ser un hombre de San Pedro, Michoacán. En este sentido nos dijo, abro cita: eso es lo que usaban los hombres en aquellos tiempos: guaraches, sombrero y la súper fajada en la cintura. Esos eran los hombres. Y enfatiza más adelante respecto al sombrero: ese pura chulada, yo para sacarme una foto necesito ponerme sombrero. Al respecto, cabe señalar que en el momento de la conversación, don Bonifacio portaba una guayabera de raso de hilo fino, su sombrero de astilla comprado en Tlapehuala, así como un pañuelo colorado y guaraches cruzados. Respecto al estilo de vida o hábitos de consumo culinario, por ejemplo, habló del aporreado y las toqueres. Por su parte, en lo referente al entramado social y biografía personal, cabe mencionar que aun cuando don Bonifacio nació en 1943 y ha vivido fuera de la Tierra Caliente desde los años 70, sin embargo, mientras vivió su esposa, él pudo manejar y también pudo manejar, como se mencionó antes, no faltaron a su pueblo cada 15 días, lo cual les permitió mantener la red personal y familiar intacta, motivo por el cual no perdieron arraigo al terruño. Antes bien, mantuvieron los lazos de grado con el padrino y la madrina de bautizo de su hija Rosalba, que ya fue hija nacida en el Estado de México. Respecto a la relación con dichos compadres, resulta relevante para el caso que nos atañe que don Bonifacio recuerda haber visto bailar el pañuelo a mucha gente en San Pedro, pero sobre todo recuerda como buen bailador de sones y gustos a su compadre Damasio Macedo, quien también fue músico de cuerda y posteriormente fue el director de la banda del pueblo. Abro cita: mi compadre Damasio Macedo, ese era otro Juan Reynoso para el violín, y mi compadre, mi comadre, la madrina de Rosalba de casamiento, Cristina, ese era un trompo para bailar. Al compadre Damasio lo acompañaban guitarras de Juan Reynoso. Se jalaba a sus guitarristas para tocar así en algún evento. Él se enseñó solo, creo. Igual tocó una música en San Pedro. Él estaba viviendo aquí en México y se dio cuenta que estaban organizando una fiesta allí en San Pedro. Y se fue para allá y ya llegó con un saxofón. Y ya llegó tocando. Ese era músico de corazón, ahora sí que voluntario. Y solo se enseñó, solo. Y ya después él fue director de la música, porque los de allí recibieron clases de un maestro que se llamaba Severo. Pero llegó mi compadre y ese le puso la pata delante al director. Se ríe. Ya después, él quedó de director. Por otra parte, dentro de la conversación con don Bonifacio, se develó la asociación y conjunto de vocaciones y asociaciones afectivas relacionadas con la música, pues nos dice que el conjunto y el gusto por la música de cuerda viene de su padre, don David Torres Valdés. En este sentido nos dijo: a mi jefecito le encantaba eso, la música de cuerda y la banda. Por eso, cuando era su cumpleaños, siempre le poníamos la banda de San Lucas. Al respecto, nos dice Jiménez: en efecto, la participación en la acción colectiva comporta un sentido que no puede ser reducido al cálculo de costo-beneficio, ya que siempre moviliza también emociones. Así, las manifestaciones relacionadas con la música y el baile tradicional para la familia Torres Sánchez están asociados con una forma específica de festejo y gusto que los cohesiona e identifica como familia terracalenteña. Veamos, pues, otro ejemplo narrado por don Bonifacio. Allá la banda toca cuando van llegando los novios. Toca una canción que se llama Las Felicidades. Sale la música a topar los novios y entra allí uno, en este caso a su casa, y se dan vuelta al ruedo del palenque. Se puede decir con la música tocando los novios allí de brazo. Una chulada de maíz prieto. Se ríe don Bonifacio. Cierro cita. Después de todo lo anterior, tenemos que hay una serie de prácticas dancísticas y musicales que, aunque don Bonifacio reconoce no haber sido ejecutante de alguna de ellas, sí tiene el gusto heredado por su padre, y ese gusto es el que heredó a sus hijos,
que aun cuando no visitan con frecuencia San Pedro, sí identifican características y más aún, asumen como legados actos que les permite vivir y sentir como sus padres y sus abuelos mediante prácticas concretas como son bailar zapateado y escuchar música de cuerda, pues nos dice Don Boni, abro cita. Todos mis hijos lo bailan aquí, refiriéndose al pañuelo. Mis hijos todo les gusta bailar zapateado y todo eso. Aquí tenemos música de esa y les gusta, y la bailan también. Bien, pues vamos a ver a continuación cómo es que los hijos de don Bonifacio, ya en el contexto de los Reyes La Paz, reconstruyen el baile de tabla y en específico el gusto el pañuelo. Bien, pues vamos a ver. El acontecimiento referido, es decir, los 15 años de Rosalba.
Bien. Y bueno, pues lo que ocurrió después es que lo repitieron ya sin balazos, ¿no? Ok. Respecto al baile, diremos que la profesora María de Lourdes Monreal, que es quien enseñó el gusto del pañuelo a las primeras quinceañeras de la familia Alejandra Valencia y Torres Sánchez respectivamente, comentó que la idea de mover el pañuelo girándolo sobre la cabeza fue una solicitud de la señora Raquel Valencia, quien le dijo que en ese gusto se debía mover el pañuelo. No obstante, de acuerdo con lo observado en campo, así como lo observado en los videos de las redes sociales a los que se tuvo acceso, en donde se muestra el pañuelo, sobre todo nos referimos a ejemplos de la región del Balsas, que es donde se ubica San Pedro, no encontramos evidencia de que dicho gusto en la actualidad se baile con paño. Solo se pudo constatar algo similar en un video promocional de la Feria de Tlapehuala, en donde se escucha el gusto Viva Tlapehuala mientras se observa a un conjunto de gente zapateando y moviendo un pañuelo. No obstante lo anterior, es bien sabido que hacia la región de la Costa Sierra, aún en la actualidad en Arteaga y Coahuayutla, sí encontramos el género baile de paño, pero en lo que respecta a la región del Balsas, es difícil atestiguar dicho elemento dentro de la interpretación del ejemplo que nos ocupa en el presente ensayo. Lo que sí se pudo observar, en cambio, fueron dos casos precisamente de Tlapehuala, en ocasión de boda, en donde se inició el baile con la llamada ronda. Allí todos los invitados formaron un círculo e iban girando alrededor de la pista al ritmo del pañuelo. En este caso, alternando entre zapateado de tres brincado, con un descanso balseado, como le llaman, o terciado, pero sin pañuelo. En otros ejemplos se observó la interpretación del gusto del pañuelo como cualquier otro ejemplo de son, es decir, sin distinguir las partes de copla, pues en toda la pieza se observó que hicieron zapateado de tres. Entonces, queda claro que no es evidente que en San Pedro, en la actualidad, se pueda observar el uso del pañuelo en el gusto homónimo. No obstante, queda pendiente buscar el rastro respecto a que en otro tiempo, es decir, antes de los años 70, se hubiera utilizado el pañuelo para bailar este gusto u otros, o incluso pensar en la existencia del género de bailes de paño en la región del Balsas. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que dentro de la tradición de la familia Torres Sánchez, el uso del pañuelo dentro de la coreografía del gusto, el pañuelo, es una constante. Conclusiones. Finalmente, a manera de cierre, traeremos a colación la primer línea del texto de Olivien, quien nos dice que puede parecer paradójico que se vuelva a redescubrir la tradición. En este ejemplo, cierro cita, en un nuevo espacio geográfico en donde sin duda el caso del pañuelo constituye una práctica dancística resignificada a manera de una tradición familiar que encarna en acción la identidad y la memoria colectiva que, como nos dice Olivien, abro cita nuevamente, está ligada a un grupo relativamente restringido y portador de una tradición, próximo al mito y manifestándose a través de la ritualización de esa tradición. Cierro cita. En este caso, observamos que el gusto del pañuelo dentro del espacio de San Pedro, es decir, en la tierra caliente y de acuerdo con lo comentado por el señor Bonifacio Torres, es solo uno de los indicadores de la fase inicial del festejo social. Sin embargo, aún hace falta analizar en términos semióticos la carga simbólica del baile, el motivo kinestésico, así como su asociación con el viento y con todo lo que puede ir al aire, lo mismo el pañuelo colorado, que el sonido o el disparo de las balas que descargan de sus armas los hombres terracalenteños. Por otra parte, tenemos que el gusto del pañuelo dentro del contexto de la familia Torres Sánchez en el oriente del Estado de México se construye como una tradición reinventada por hijos y nietos que poco tienen que ver con el territorio de la Tierra Caliente. No obstante, sí son depositarios del gusto, en este caso de la tradición de música de cuerda y del pañuelo como un símbolo kinestésico, es decir, como una acción que permite mantener viva la memoria que los vincula con el origen cultural de la familia Torres Sánchez,
Esta vez, más que como un todo orgánico que subyace a un modo de vida, se vive, según nos sugiere Jiménez, 2007, como una identidad aprendida, similar a una militancia consciente, con la cual negocian la adhesión a un la adhesión a un modelo cultural, en este caso, el del pueblo de San Pedro, abro cita, incorporando prácticas rituales y símbolos que permiten a los individuos convocados vivirlas como valor y asumirlas con cierto grado de involucramiento emocional. De Rosita. Bien, pues hasta aquí llego con esta comunicación que tengo preparada, no sin antes agradecer infinitamente a la familia Torres Sánchez, quien muy generosamente estuvieron platicando conmigo, sobre todo don Bonifacio Torres, un agradecimiento muy especial porque, bueno, pues tuvo a bien recordar conmigo y junto con mi mamá, pues aquellas vivencias, aquellas experiencias que compartimos durante varios años, pues posterior a los 15 años de Rosalba, pues se mantuvo esta amistad que mucho tiene que ver con los caminos posteriores que tomé como parte de esta red de investigadores y gustosos de la música y baile de la Tierra Caliente. Muchas gracias a todos, a mi mamá, a mi familia, porque pues estuvieron todos colaborando para que se pudiera digitalizar el video, etcétera. Bien, pues gracias a todos, a todo el auditorio por haber escuchado esta comunicación que les presenté el día de hoy. Muchas gracias a todos.